no nos hubiera sido dado del Padre. Él dice a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. ¿Y quién de nosotros lo elegimos a Él? Ninguno. Ni siquiera entendíamos, ni conocíamos. Éramos unos religiosos más. No sabíamos nada de Dios. Así que nadie puede decir: yo sí elegí a Dios. No, porque no lo conocíamos. Y nadie puede elegir al que no conozca. Él nos eligió a nosotros. Él nos abrió el entendimiento. Él nos lavó con su sangre. No éramos dignos, Él nos hizo dignos. Y en su misericordia hoy podemos estar aquí. Es por su gracia, es por su misericordia. No es por nuestros méritos, es por la misericordia y la gracia de Dios. Amén, gloria al Señor. A veces no entendemos, gloria al Señor, el por qué Dios nos llama, el por qué Dios nos manda hacer algo. Pero Dios de alguna manera nos va abriendo las puertas, mostrando el panorama, y nos deja ver hasta que lleguemos a entender su propósito. Mire, un ejemplo pequeño. Cristo era el Hijo de Dios. Era Dios. Pero al despojarse de su gloria y al humanarse, usted encuentra al Señor diciendo: yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino todo lo que oigo decir al Padre. Porque no busco hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió el Padre. Y en el Salmo 40 dice: en el rollo está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios, he amado. Gloria al Señor. O sea que Él vino exclusivamente a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nos dice: no hago por mí mismo, sino lo que oigo, quiere decir que cuando se humanó, aunque Él sabía que venía a redimir, exactamente no conocía el plan pleno. Quien lo conocía era su Padre, de quien dependía totalmente y no podía hacer nada a menos que el Padre se lo ordenara. Y por eso usted encuentra en el libro, en la carta a los Hebreos, que dice que Cristo en los días de su carne, habla de su humana naturaleza, tuvo que humillarse, y estando en la condición nuestra, tuvo que llorar y tuvo que sufrir. Y dice: y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y al ofrecer ruegos y súplicas reverentemente, fue oído por Dios, por aquel que le podía librar de la muerte. ¿Y por qué va luego al Getsemaní 2 o 3 veces y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad? Es como si estuviera diciendo: Señor, deseo saber exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que hay que hacer. Esa es tu perfecta voluntad, de que yo vaya a la cruz, de que sea entregado en manos de pecadores, de que sea humillado. Cuando el Padre le contesta, se levantó y le dice a sus discípulos: vamos, porque ya viene el que me entrega. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones nosotros no entendemos la voluntad de Dios, el propósito en sí exacto, en detalles de lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso tenemos que orar y proporcionarnos la manera de que el Señor trate, de que el Señor nos hable, de que el Señor nos diga, de que el Señor nos enseñe, de que el Señor revele exactamente qué es lo que debemos hacer. Pero cuando lo entendemos, después de que usted y yo lo entendemos, no puede haber vacilaciones.
no puede haber retroceso. No puede haber ni siquiera tratar de titubear o de decir espere después. No. Cuando usted entiende la voluntad de Dios, Dios espera que usted inmediatamente la lleve a cabo. No es posible que después de que, y dice la Biblia, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Será castigado, será azotado duramente. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de su Señor, sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo tenía que actuar, sabía cómo tenía que hablar, sabía cómo tenía que caminar, él sabía. Después de que la iglesia, después de que el individuo, después de que la persona entiende, conoce que eso es exactamente lo que Dios quiere, no eche para atrás. Porque el que retrocede no agrada al Señor. Dios no se agrada de eso. Dios no lo verá a usted como inocente después de que conoció la palabra, conoció la voluntad y no la hizo. Mejor le hubiera sido, dice la palabra, no haber conocido. Mejor no conocer la voluntad de Dios, si es posible, que después de conocerla, no ejecutarla. A veces nosotros oramos, Señor, muéstrame tu voluntad, revélame tu voluntad y todo, y es que yo no entiendo, y pedimos explicación. Pero la gente llega al momento de que Dios le ministra y le hace entender lo que Él quiere y no lo hace. Y ahí está el pecado. ¿Y cuánta gente dentro del ministerio y dentro de la iglesia se han quedado estancados y viven una vida espiritual mediocre? Porque no se han superado. Han quedado ahí en la mitad, estancados, mediocres, conformes con cualquier cosa que les dan, con cualquier cosa que tienen. Porque no tienen visión, porque no tienen aspiraciones, porque no tienen anhelos, porque no desean. Y esos mediocres, Dios no se agrada de ellos. Amén, amado hermano. Entonces, Dios nos llama y nos revela, por supuesto, su voluntad. Usted puede ver que aquí el profeta, gloria al Señor, dice que llamó, Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos. Mire lo que le dice: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. O sea que a este profeta, era un joven profeta, se le encomendó una misión, y es ir a ungir al que sería el rey de Israel. Y se le dice el nombre, Jehú. Pero el profeta sabía, porque estaban viviendo en un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento donde se perseguía a muerte a los profetas de Dios, a los verdaderos profetas, porque al contrario, a los profetas falsos se les abrió la puerta y estaban en un gran apogeo y en un gran avivamiento. Y ahí estaba metido Acad, y ahí estaba metida Jezabel, que todavía estaba viva. Ahí estaba metida. Y por eso era que tenían tanta importancia y tanta trascendencia los profetas falsos. Y entonces los verdaderos profetas los buscaban como aguja en un pajal, porque los querían exterminar, porque el diablo odia a los verdaderos profetas, a los verdaderos hombres de Dios, a las verdaderas mujeres de Dios. Mujeres, hombres que no se venden, que no se regalan, que no se ofrecen, que se mantienen, que se conservan, que mantienen y que ponen en alto los principios de la palabra, cuéstele lo que les cueste. No le importa si hay amenazas, no le importa quién se va